Bueno, buenos días a todos y a todas y a todes. Hoy voy a estar contándoles un poco acerca de mi trabajo. Primero que nada quiero agradecerles mucho por haberme invitado a participar de este simposio en el sexto encuentro de investigadores de desarrollo, aprendizaje y educación. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de enseñanza, y para hablar de enseñar me parece importante arrancar con algunas definiciones para que nos quede, como para que estemos todos en la misma página acerca de a qué me refiero cuando hablo de enseñar, dado que nada, es un proceso complejo y yo lo voy a usar en términos de las ciencias del comportamiento o de la psicología experimental, en donde definimos enseñanza como un número de comportamientos que permiten que alguien que tiene un contenido de conocimiento se los transmita a uno o a una segunda, para facilitarle la adquisición de ese nuevo contenido de conocimiento. Cuando uno está enseñando o cuando uno está tratando de estudiar esta actividad compleja, puede centrarse en diferentes cosas, puede centrarse en las diferencias de contenido de conocimiento que tienen que existir para que esto suceda. Podemos hablar acerca de, bueno, cuánto tengo que saber yo acerca de mi propio contenido de conocimiento para poder pasarlo, cuánto tengo que entender la cabeza de ese otro, de esa otra que tengo enfrente para poder transmitir. Puedo pensar en términos de empatía, en términos de motivación, puedo pensar acerca de a quién le estoy enseñando, dónde, cuándo, la diferencia etaria que existe entre las personas que están participando de esta actividad, o el tipo de contenido de conocimiento que estoy efectivamente transmitiendo. Y también puedo pensar en términos de lo que estoy diciendo, de mi lenguaje verbal, y de cómo mi cuerpo está transmitiendo parte de la información, ya sea en términos de gestualidad o en términos de claves ostensivas. Probablemente la mayoría de estos términos que yo usé les sean familiares, y uno de los que suele ser menos familiar es el término de claves ostensivas, así que aprovecho 2 minutos dado que lo voy a para definirlo. Cuando me refiero a claves ostensivas, estoy hablando acerca de este canal de comunicación que se establece entre alguien que emite y alguien que está recibiendo la información, que no tiene per se contenido, ¿sí? No hay nada específicamente, pero es lo que articula y de alguna manera le da andamiaje para que esto suceda. ¿Qué son las claves ostensivas? El contacto visual, la posición del cuerpo, los cambios en el tono de voz que van marcando entre los contactos visuales y todo el resto, los momentos relevantes, ¿sí? De alguna manera son las banderitas que va levantando nuestro cuerpo para decir: esto es importante, che, prestan atención, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de, bueno, de cómo esto se ve modificado a lo largo de la vida, y de cómo a quién le estoy enseñando también puede tener un impacto. Entonces, partimos de una hipótesis ya bastante probada, que habla de que los niños y las niñas pueden estar en este canal emisor. De hecho, hay trabajos del principio de los 2000, sobre todo esos presentados por Liwoski, allá de nuevo por el principio de los 2000, que hablan de que los niños y las niñas son capaces de enseñar, y que al principio esto se lo llama de alguna manera una protoenseñanza, porque no llega a ser una actividad pedagógica per se, pero que sí, lo que pasa es que los niños y las niñas reconocen esos gaps entre conocimiento de las personas y generan comportamientos para tratar de achicar esas distancias de conocimiento. La mayoría de esas instancias de aprendizaje al momento son bien utilizando el cuerpo, y sobre todo utilizando, ¿no?, un dedo, ¿no? Esto de señalar, de hacer pointing, me permite pasarle información a ese otro o a esa otra que no la tiene. Lo que nosotros, o lo que yo les voy a contar, que es lo que estuvimos estudiando más nosotros, es, bueno, es cómo es que esto se va modificando a lo largo de la vida, una vez que nosotros ya tenemos también la capacidad no solamente de señalar y de gesticular, sino cuando metemos también el lenguaje verbal. El tipo de protocolos que usamos para aproximarnos a estas preguntas son bien sencillos, y en la mayoría lo que hacemos es tener una instancia en la cual un niño o una niña aprende algo de un adulto, ¿sí?, y juega ese nuevo juego, ese nuevo contenido de conocimiento aprendido. Después aparece una segunda persona en escena, que también aprende, pero que cuando juega, juega mal, y entonces lo que marca es una diferencia de conocimientos entre lo que adquirió ese niño o esa niña y ese adulto que acaba de entrar, y lo que generamos después es una instancia o un momento de enseñanza en donde el adulto se queda solo con el niño o la niña, y sabe menos, ¿no? Entonces hay un desbalance entre contenidos de conocimiento, y el niño es entonces en este momento quien puede acceder a ese contenido y transformarse de aprendiz en maestro.
Entonces, en este tipo, perdón, vuelvo para atrás, en este tipo digamos, de espacios, lo que nosotros hacemos es evaluar cómo es el contenido que se transmite a través de los gestos, cómo se usan las claves ostensivas y cómo se usa el lenguaje cuando, de nuevo, cuando los niños y las niñas están en estos puntos de poder ser el docente o la docente. Entonces, en términos de claves ostensivas, ¿qué es lo que sucede a lo largo de la vida? Bueno, les voy a mostrar dos bloques de edades, o sea, qué pasa cuando estamos entre los 3 y los 5 años, y qué pasa luego de la escolaridad, entre los 6, o sea, de primer grado, perdón, entre los 6 y los 8 años de vida. Y lo que encontramos en estos primeros estudios que realizamos es que los momentos, el uso de claves ostensivas se encuentran a edades tempranas asociados significativamente más a momentos pedagógicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los niños y las niñas de 3 a 5 años están transmitiendo información, están enseñando, hay un aumento del uso de claves ostensivas, sobre todo del contacto visual. Cuando fuimos a ver qué pasaba con los niños más grandes, esperábamos tener un patrón similar, y no pasó. ¿No? Uno siempre a veces está esperando algo, y bueno, a veces el resultado no es el que uno está esperando, y lo que nos resultaba extraño de este resultado, que es que no hubiese un bloqueo, un mayor aumento de claves ostensivas en momentos pedagógicos, es que en estas instancias los niños y las niñas más grandes eran capaces de transmitir incluso información más eficiente, daban mejores ejemplos, daban ejemplos más concretos, ¿no? Eran capaces de transmitir, pero no parecía haber un uso diferencial de las claves ostensivas. Entonces fuimos a mirar un poquito más fino qué es lo que sucedía en esos eventos pedagógicos. Y acá básicamente lo que está de alguna manera caricaturizado es el comienzo de un evento pedagógico y la finalización. Si yo arranco a enseñarte algo, acá, esto es durante todo el tiempo que te estoy haciendo la transmisión de conocimiento, y acá es cuando se termina. Y lo que encontramos es que cuando mirábamos a los niños y a las niñas de edades menores, entre los 3 y los 5, tanto al comienzo como al final, y durante todo el evento pedagógico, había un bloqueo de la mirada, había un número significativo de claves ostensivas que estaban sucediendo en ese evento pedagógico, que es un poco lo que nos mostraba el resultado anterior. Pero llamativamente, cuando mirábamos en las edades mayores, lo que veíamos es que el uso de claves ostensivas se encontraba al final del evento pedagógico, pero no al principio, ¿sí? Y cuando miramos más fino qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, incluso en términos de contacto visual, lo que encontramos es que los niños y las niñas lo que están haciendo es el uso del cuerpo y la gesticulación al comienzo de un evento pedagógico, y luego usan el contacto visual y la clave ostensiva como para chequear si estás conmigo con lo que te estoy enseñando. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y si estuviéramos en vivo esto sería más fácil de mostrar, que estaban sobre la mesa contándote cosas, señalando, y cuando terminaban de explicarte te miraban como en un ¿me seguís? Ah, bueno, me seguís, sigo explicándote, ¿no? Y hay como un chequeo y una maduración en el uso de las claves ostensivas. No necesito estar mirándote y tener como este canal incluso más físicamente presente, ¿no? Como esta cosa del bloqueo, sino que soy capaz de orquestar de una manera diferente. Entonces, al principio de la vida parece ser que el peso de la ostensión y este canal es mucho más significativo, probablemente esté asociado a términos de teoría de la mente, a los procesos metacognitivos que están menos maduros en estas edades, y a medida que voy creciendo, lo que soy capaz de hacer es de hacer a mí me gusta decir que es como una sinfonía entre lo que estoy usando de ostensión, cuándo lo estoy usando, cómo estoy usando los ejemplos, cómo estoy usando mis gestos, ¿no? Entonces empiezo a generar una música que tiene estos distintos instrumentos, y a medida que voy creciendo soy capaz de usarlos en partituras y en cosas mucho más complejas. Yo no les voy a mostrar por cuestiones de tiempo, pero si a alguno le interesa podemos hablar que este uso de los gestos y de la ostensión se ve modificado si la persona que yo tengo enfrente y a quien le estoy enseñando está devolviéndome estos gestos y esta ostensión, o sea, si me estás mirando y me estás haciendo así con la cabeza, yo hago un uso de claves ostensivas que es diferente que si vos estás mirando otra cosa y no tengo ese ida y vuelta que uno requiere en un proceso, ¿no?, de comunicación. Y también se ve afectado por qué es lo que hizo el docente o la docente que me enseñó a mí. Si ese docente o esa docente no fue, entre muchas comillas, bueno cuando usó los gestos y las claves ostensivas, entonces yo ahora como docente las uso mucho más, porque lo que estoy tratando es de alguna manera sobrepesar y darte un poco más de lo que que tuvimos como primer docente no fue capaz de transmitirnos. Entonces,
sabemos que a lo largo de la vida esta cosa digamos, de orquestar el cuerpo se va haciendo más complejo. Ahora, ¿a quién le estoy enseñando? ¿A quién tengo enfrente entonces? Que ya les contaba alguna pista. ¿Afecta la manera en la cual voy a hacer esta utilización? Y para esto lo que hicimos fue hacer un protocolo similar al que teníamos antes, que nos permitiera evaluar dos tipos de personajes que teníamos enfrente para transmitir información. Fíjense que de nuevo, la estructura es la misma, pero acá lo que va a suceder es que tenemos muchos eventos en los cuales yo puedo repreguntarle a los chicos o a las chicas mientras les estoy enseñando, y les pido básicamente que vayan justificando sus respuestas, que tomen una decisión y que después me digan, ¿y por qué es así? ¿Sí? Pero en un contexto de justificación de la respuesta que me acabas de dar. Entra de nuevo alguien, entra alguien que no sabe, me quedo yo solo o sola con esa persona que sabe menos, y en estas instancias lo que voy a hacer es, en lugar de preguntarle a la chica o al chico por qué en términos de justificación, se los voy a preguntar en términos de enseñanza. ¿Y por qué esa es la respuesta correcta? ¿Me enseñás? Como, fíjense que es muy similar, ese por qué es esa la respuesta correcta, pero una es en términos de justificame, y la otra es en términos de enseñame lo que acabas de decidir. Así se ven que de esto tenemos fotos, obviamente tenemos permiso para mostrar estas fotos, es el hijo de uno de los investigadores que participó de estos estudios, pero para que vean el grado de compromiso y de motivación que hay metido en el medio de estos trabajos. Y esto solamente por si a alguien le interesa el tipo de tarjetas que utilizamos en estos procesos en los cuales les íbamos pidiendo que justificaran o que enseñaran. Tomo esta como ejemplo. Hay que encontrar cuál es la que no forma parte del grupo, en este caso sería este círculo. Si fuera una instancia de justificación, yo te diría, bueno, ¿por qué es este? Y probablemente el niño o la nena me diría, bueno, porque todos estos son oscuros y este no, o porque este está vacío, etcétera, etcétera. Y en un momento de enseñanza lo que haría es, me equivocaría, elegiría otro, el niño o la niña me mostraría el correcto, y yo le diría, ¿y por qué es ese? ¿No? Entonces fíjense que es muy similar, pero lo que están cambiando son los escenarios. Entonces, cuando vamos a ver qué pasa con el cuerpo, ¿sí? En términos de lenguaje y en términos de gesticulación, en estos dos escenarios de justificación y de enseñanza, si miramos el tiempo total que nos pasamos en términos de lenguaje o en términos de gesticulación, transmitiendo información, esto es lo que pasa cuando justificamos, y fíjense lo que sucede cuando estamos enseñando. El tiempo total que estamos enseñando en términos de nuevo, lenguaje verbal o de gesticulación aumenta significativamente cuando yo tengo enfrente a alguien que necesita esa información, ¿sí? Que no la tiene y que yo puedo generar un cambio en su contenido de conocimiento. Estos son los datos generales de los chicos que evaluamos, y si miramos en términos de las distintas edades evaluadas, entre los 3, los 5, los 6, los 7 y los 8, lo que vemos es que la justificación sigue un patrón, o sea, ambas cosas aumentan con la edad, como uno esperaría, uno se va siendo mucho más adepto y mucho mejor en términos de lenguaje hablado, pero se ve modulado si estamos justificando una respuesta o si estamos enseñando, tanto para lenguaje como para gesticulación, ¿sí? Cuando en todas las edades evaluadas, salvo en este punto en gesticulación, es significativamente mayor el uso de tiempo que estamos enseñando que el cual estamos justificando. Entonces, hay un impacto del uso tanto del lenguaje corporal como el lenguaje verbal, dependiendo a quién tengo enfrente. Y para darles un par de ejemplos más, cuando uno piensa en términos de lenguaje, obviamente no es solamente cuánto tiempo estamos hablando, sino qué es lo que estamos metiendo, cuál es el contenido que estamos metiendo ahí, no solo cantidad, sino calidad, uno podría decir. Entonces les muestro disculpen, dos ejemplos. El uso del no sé, ¿sí? La importancia de decir no sé cuando uno no sabe algo, está bastante discutido en la literatura, y entonces lo que hicimos fue evaluar este uso de no sé, de nuevo cuando estamos justificando y cuando estamos enseñando, en dos situaciones. Cuando los niños eligieron una carta incorrecta, ¿sí? Y ahora la tienen que justificar o enseñar, correcta, o cuando eligieron una carta incorrecta. Lo que uno esperaría es que cuando uno elige una carta correcta, tanto si enseña o si está justificando, no use mucho, no sé, porque lo eligió bien, pero que cuando elige una carta incorrecta ese uso del no sé sea mayor.
Y lo que encontramos es que si miramos en términos de carta correcta elegida, el uso del no sé es bajo como el que esperábamos, pero que si miramos una carta incorrecta, ese uso que nosotros esperábamos que fuera mayor y significativo, solamente se da en instancias de enseñanza y no cuando estoy justificando. De hecho, cuando están enseñando es lo primero que dicen, no sé. A mí también me fue mal, yo tampoco sabía, no sé cómo encontrarla, ¿no? Y después intento generar alguna explicación sobre eso, pero lo primero que hago es validar o de alguna manera mostrarte cuál es mi contenido de conocimiento para hacer, nosotros decimos como de algún tipo de honestidad acerca de cómo es el proceso de enseñanza, que no lo observamos en procesos de justificación. Y cuando hablamos de respuestas adecuadas, ¿no? De esa calidad de la información que estoy transmitiendo, lo que si nosotros le damos a codificadores ciegos que no saben qué es lo que están mirando, si es justificación o si enseñanza, y les preguntamos acerca de, bueno, cuán adecuadas son esas respuestas que están dando, en base a un protocolo, ¿no? Esto está totalmente tabulado, lo que les pedíamos era que nos dijeran si eran respuestas adecuadas o no a esas cartas que estaban justificando o enseñando. Y lo que encontramos es que en términos generales son mucho mejores en cuanto a calidad, en cuanto a adecuada a la respuesta, los momentos de enseñanza de manera más significativa que los momentos de justificación, y que esta cosa significativas aumenta, se hace significativa a edades mayores y hay una tendencia a edades menores, ¿sí? Pero que hay algo de la calidad de lo que estoy yo pasando que se va haciendo significativo con la edad y que es mucho mayor en términos de enseñanza, o sea que no solo es cantidad, sino también calidad. Y esa calidad me la genera el interlocutor o la interlocutora que tengo enfrente, que me hace modificar qué es lo que yo te estoy exponiendo. Esto solamente voy a hacer sin spoilear, voy a invitarlos a que vayan a ver un póster. Lo que nos preguntamos hasta ahora tiene todo que ver con la presencialidad, de más está decir que como esto está sucediendo, este congreso pasaron cosas estos años, entonces lo que nos preguntamos es si esta calidad y este uso del lenguaje y de la gesticulación también se veía afectado por el uso de pantallas, y lo que generamos fueron un set de estudios en donde lo evaluamos cuánto enseñamos y cómo enseñamos cuando yo tengo adelante un otro que tiene la cámara prendida, cuando veo una foto fija o cuando veo un nombre, ¿no? Una instancia que todos los que estuvimos enseñando durante la pandemia y seguimos enseñando, nos encontramos todos los días, quien tiene la cámara prendida, quien tiene la foto y que no tiene ni siquiera la foto. No les voy a hablar de esto, pero sí los invito a ver el póster de Martina Tocatlián, porque lo que encontramos es que así como mi interlocutor presencial tiene un efecto sobre mi manera de enseñar, bueno, parece que potencialmente también un interlocutor más o menos virtual va a tener un efecto. Y quiero terminar contando esto, porque lo que les mostré viene todo en términos de contenidos de conocimiento que parecen bastante abstractos. Lo que quisimos hacer es ver si esto tenía la potencialidad de tener algún efecto sobre los niños y las niñas que participan en instancias de enseñanza. Y nos metimos entonces un poco con esto de aprender enseñando. Para esto generamos un protocolo en donde un grupo de expertos que sabían sobre dengue y expertas le enseñan a los niños, y después los niños le enseñan a sus padres acerca de lo que acaban de aprender acerca de dengue. Tomamos dengue como como un contenido de conocimiento significativo, sobre todo porque estos estudios los hicimos en Misiones, en donde es una enfermedad endémica. Y lo que generamos fueron condiciones en donde hay interacciones, pero no se habla de nada relacionado con dengue. Hay una instancia clásica de aprendizaje de la escuela, que es que yo te enseño algo y vos después estudiás solo, o vos tenés que enseñarle a tus papás o a tu mamá, o a tus mamás, qué es lo que acabas de aprender, o una cuarta condición en donde les enseñas a tus papás o a tus mamás, pero con el mismo libro con el que hubieses aprendido solo, ¿sí? Entonces tenemos una condición control, en donde no hay interacción, o sea, hay una cuestión social, pero no tiene que ver con dengue, donde aprendes solo, donde le enseñas a alguien, o donde le enseñas a alguien, ese alguien es tu papá o tu mamá, pero aparte tenés el librito con el cual hubieses aprendido solo. De las 20 preguntas, lo que yo les voy a mostrar acá es el puntaje que tuvieron estos chicos. Ni bien terminó la charla, o sea, cuántos sabían cuando terminó la charla, 15 minutos después de haber interactuado con sus padres o sus madres, y un mes después, para ver si esto tiene un efecto que se mantiene en el tiempo, si haber enseñado tiene un efecto también en memoria. De nuevo, en estas 4 condiciones que les contaba antes. Y lo que encontramos
en este trabajo que hicimos con Julia Hermida, con Agustín Santangelo, con Mariano Sigman, etcétera, etcétera, hubo varios investigadores involucrados, es que cuando yo tengo una interacción que no tiene nada que ver con lo que acabo de aprender, el contenido de conocimiento lo voy perdiendo en el tiempo, y un mes después perdí entre 4 y 6 respuestas, de las que hubiese dado bien, que cuando yo interactúo con mi papá o mi mamá, o si miro el libro solo, ese contenido se mantiene en los 15 minutos, pero empieza a decaer un mes después, y que solo en condiciones en las que enseñé y tenía un soporte visual para enseñarle a mi papá o a mi mamá, ese contenido de conocimiento se mantiene en el tiempo. O sea que aprendo, y no solamente aprendo mientras estoy enseñando, sino que soy capaz de retener más en el tiempo a partir de esto. Y cierro con algo que no solamente parece tener un impacto entonces en términos de los niños, sino que también tiene un impacto en términos de los adultos. Los adultos tenían un número de respuestas que se ve aumentado de manera significativa cuando cuando interactúan con sus hijos o sus hijas, y de hecho no hay diferencias entre que lo hayas aprendido esos contenidos de conocimiento de tus hijos o de un experto o una experta en el tema. O sea que potencialmente esto de enseñar y el uso del cuerpo no solamente tendría un impacto en los niños y en las niñas, sino en quienes le estamos enseñando. Por ejemplo, en este caso, en los adultos. Así que bueno, solo a punto de resumir, usamos el cuerpo cuando enseñamos, cómo lo usamos cambia a lo largo de la vida, esta transferencia de información y este uso del cuerpo también se ve afectado dependiendo a quién tengo enfrente cuando estoy enseñando, y bueno, potencialidades por venir, esta cosa de tratar de entender qué es lo que pasa cuando tenemos una pantalla en el medio, si funciona igual o qué cosas deberíamos estar mirando, y esto de aprender enseñando, ¿sí? El impacto que puede tener en mi propia memoria, en mi propia retención cuando yo estoy pasando la información, y el impacto que tiene en quien tengo enfrente. Así que bueno, para terminar quiero agradecer obviamente este trabajo participó un montón de gente, estas son las personas que trabajan en este momento en mi grupo de trabajo, Diego de la Era, Martina Tocatrián, Julieta Goldstein, Dalila Trespinsky, Adela Correo Campo y Jonathan Avala. También tengo que agradecer todo el trabajo que hicimos con Diego Shalom del Instituto de Cálculo y con Sebastián Lipina de la unidad del CENIC. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. A ver. Ahí estamos. Bueno, primero, para empezar, lo que quiero es agradecer, obviamente, la invitación a participar de este encuentro. Y un poco, bueno, la idea para compartir esta mañana tiene que ver con compartir las actualizaciones en el estudio de las asociaciones entre el desarrollo autorregulatorio y la pobreza infantil, para lo cual yo organicé esta presentación en estos 6 ejes. Primero, actualizar un poco respecto a la conceptualización del desarrollo, en particular del desarrollo autorregulatorio, los efectos de la pobreza en el desarrollo autorregulatorio, en particular lo que tiene que ver con la pobreza infantil, el diseño de intervenciones, y bueno, y algunos de los principales desafíos y direcciones futuras en el área, ¿no? De vistas a cómo seguir en esta línea de investigación. Con respecto a lo que tiene que ver con la conceptualización del desarrollo, bueno, desde los postulados metateóricos sistémicos relacionales, se propone que los cambios que se producen durante todo el ciclo vital ocurren a través de relaciones de influencias mutuas entre las personas y sus contextos de desarrollo. Desde esta perspectiva, el desarrollo es considerado un proceso complejo que involucra diferentes cambios e interacciones bidireccionales de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Es decir, el desarrollo puede verse modulado, puede ser afectado por la susceptibilidad individual al ambiente, las personas, las instituciones, los sistemas de creencias y valores que están presentes en los distintos contextos de desarrollo, también los conocimientos y las experiencias previas, los intereses o preferencias y la motivación. Además, estos abordajes también se ocupan de analizar o de considerar diferentes niveles de organización, y esto quiere decir considerar que cualquier evento podría ser estudiado o explicado a diferentes niveles de análisis, desde el biológico hasta el cultural. Rápidamente, esta ilustración, algo compleja, pero que de alguna manera lo que intenta mostrar es
diferentes niveles de organización, considerando distintos contextos de desarrollo y también teniendo en cuenta el tiempo. Y esto lo que permite, o lo que implica teóricamente, es que existen relaciones bidireccionales e interdependientes de eventos del desarrollo, y en consecuencia múltiples posibles trayectorias. Es decir, para un mismo individuo, en cada nivel de organización se podrían trazar diferentes trayectorias propias dentro de cada nivel, pero a su vez interdependientes de las trayectorias de otros niveles. Por lo cual, para cada uno de estos niveles en el tiempo se da una alta variabilidad de posibles trayectorias que son multidireccionales e interdependientes. Desde esta perspectiva, el desarrollo, ¿qué se entiende por desarrollo autorregulatorio? Bueno, para empezar, es importante mencionar que respecto a la autorregulación, actualmente continúan los debates acerca de cuáles son los componentes de la autorregulación. En particular, la identificación de la información que sería relevante para poder tomar decisiones, actuar, evaluar las consecuencias de las acciones, y qué rol tienen las emociones en estos procesos, así como también la conceptualización de la adaptación que está implicada en este constructo. Una de las razones por las cuales este debate continúa hoy en día tiene que ver con la utilización de diferentes conceptos, funciones ejecutivas, autorregulación, control cognitivo, esfuerzo de control, y de diferentes métodos para explorar estos fenómenos, tareas de laboratorio, evaluación del desempeño, evaluación de reportes parentales o de docentes. Entonces, una de las razones por las cuales estos debates se mantienen tienen que ver con estas diferencias. Se proponen constructos similares, es decir, que están vinculados entre sí o incluso a veces tienen superposiciones, pero que presentan vínculos o asociaciones diferentes con distintos atributos del desarrollo, como puede ser lo académico o lo social. Entonces, en términos generales, los procesos autorregulatorios estarían vinculados al sostenimiento y al control de conductas, pensamientos y emociones para contribuir con el logro de objetivos a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Obviamente que son fundamentales en la adquisición de aprendizajes académicos y en la vida social, y con respecto a su desarrollo desde estas perspectivas sistémicos relacionales, se sostiene, y hay evidencia de que las diferentes trayectorias, las diferencias en las trayectorias de estos procesos se podrían ver afectados por factores individuales, como la edad, el sexo, la calidad del sueño, la respuesta fisiológica al estrés, pero también por características contextuales, como pueden ser las condiciones de vida, los recursos, la disponibilidad de recursos o de estresores sociales, los estilos parentales de crianza o las prácticas de enseñanza. Entonces, en consecuencia, desde estas perspectivas, para el estudio de la autorregulación, es importante considerar distintos niveles de análisis, así como también realizar el esfuerzo de implementar diseños longitudinales, que en su conjunto permitan analizar las influencias bidireccionales dentro y entre niveles de análisis, las diferencias individuales en las trayectorias, y las interacciones tanto intra como inter dominios regulatorios a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con los contextos de pobreza y el efecto que tienen en el desarrollo autorregulatorio? Bueno, la evidencia que se acumuló durante los últimos 8 o 9 décadas o más, lo que nos muestra es que el desarrollo autorregulatorio puede ser modulado por diferentes experiencias y factores en los distintos contextos de desarrollo. Y en particular se pudieron identificar un conjunto de factores que son, hay una síntesis en esta diapositiva de algunos factores organizados de acuerdo a los contextos o los sistemas o los contextos de desarrollo, que pueden considerarse incluso desde diferentes niveles de análisis. Pero además la evidencia lo que nos muestra es que el impacto de estos factores, que pueden ser factores de riesgo o de protección, si son factores que están presentes y deben estarlo, es que varía en función no solo a cuál es el factor que está presente, sino también cuántos son los factores que están presentes, es decir, la acumulación de factores de riesgo, la susceptibilidad individual a estos factores, el momento del desarrollo en el cual se presentan por primera vez y su perdurabilidad en el tiempo, y la coocurrencia de adversidades, porque en general la pobreza no viene sola, sino que viene acompañada de otras adversidades. Entonces, en función a estas características, el impacto va variando. También en la literatura lo que se pudo es avanzar en la identificación no solo de los que serían factores moduladores, sino de los mecanismos por los cuales la pobreza opera e impacta en el desarrollo autorregulatorio, los mecanismos mediadores. Y en este sentido se ha podido identificar
algunos de los mecanismos principales que tienen que ver, entre los que se incluyen, con la nutrición, la actividad física, el ambiente lingüístico, los estímulos al aprendizaje en el hogar, entre otros, ¿no? Pero bueno, la literatura en esta área es bastante reciente y es bastante limitada. En una revisión muy reciente publicada el año pasado sobre estos temas, se concluyó que entre los principales mecanismos sí hay una consistencia respecto a identificar como mecanismos a los estilos de crianza positiva y los entornos hogareños que estimulan el desarrollo cognitivo, incluyendo o destacando en este sentido la disponibilidad de materiales educativos, libros, computadoras, como también las actividades de aprendizaje que se realizan dentro del hogar, lectura, conteos y actividades de matemática y lengua. En este punto es importante mencionar que de manera prevalente el estudio de las asociaciones entre autorregulación y pobreza ha sido realizado desde una perspectiva del déficit, desde la cual se describen los modos en los que la pobreza afecta negativamente el desarrollo autorregulatorio. Si bien esto permitió profundizar el estudio de las consecuencias de la pobreza en la autorregulación, hoy en día se está sosteniendo que este abordaje sería o resultaría incompleto en comprender las diferentes experiencias y la diversidad o las distintas formas en las cuales la adversidad podría modular el desarrollo autorregulatorio. En este sentido, en los últimos años se intentó avanzar poniendo en cuestionamiento el modelo del déficit, así como también las maneras en las cuales se define y se mide la autorregulación, destacando de alguna manera la necesidad de considerar medidas más ecológicas y que consideren aspectos socioculturales específicos de cada contexto. En este sentido, la perspectiva de la adaptación sugiere que, además del riesgo, o sea, incluyendo el riesgo de los efectos negativos de la pobreza, los niños y las niñas que viven en contextos de adversidad también podrían desarrollar habilidades para adaptarse a los desafíos que el entorno les propone. Y en este sentido, en los últimos años se comenzó a acumular evidencia que sugiere que algunos de los efectos podrían ser el resultado de procesos adaptativos a determinados contextos, pero no hacia otros. Y considerar incluso otros aspectos cualitativos, entre los cuales se incluyen las influencias de factores resilientes. Entonces, una pregunta central desde esta perspectiva tiene que ver con cómo medimos los contextos de pobreza, cómo hacemos para medir y poder así aprender estas experiencias más allá del nivel socioeconómico. En este sentido, lo primero a mencionar es que contamos con más de 200 definiciones de pobreza. De estas, solo el 3% se refiere a pobreza infantil. Todas estas definiciones, por supuesto, que presentan algunos aspectos comunes o compartidos, por ejemplo, en general hacen referencia a la relación entre necesidades y la falta de recursos para poder satisfacerlo, pero también presentan grandes diferencias epistemológicas y metodológicas en la conceptualización. En la actualidad sí se reconoce que las evaluaciones de pobreza requieren mejores indicadores, porque las medidas que clásicamente o convencionalmente se utilizan, que se basan en los ingresos, no estarían reflejando de manera adecuada la realidad y las experiencias que viven las personas que están en situación de pobreza. Entonces, en particular, en lo que se refiere a la pobreza infantil, en los últimos años se pudo generar evidencia de la necesidad y la importancia de generar definiciones y metodologías de medición que estén centradas en las experiencias de los niños y de las niñas, teniendo en cuenta que esta es una población más sensible, más susceptible a los riesgos del ambiente, y que tienen necesidades que son diferentes a la de los adultos, que es en quienes en general se centran las medidas de medición de pobreza. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante tener en cuenta y generar metodologías específicas, porque si las metodologías de medición y de identificación de población infantil en condiciones de pobreza no pueden mostrarnos el grado en que la pobreza amenaza el desarrollo de esta población, la posibilidad de generar estrategias de intervención que sean eficientes se puede ver afectada, porque no logramos identificar a la población en función a una conceptualización de pobreza mucho más amplia. ¿Cuál es la evidencia respecto a esta asociación entre pobreza y desarrollo autorregulatorio en América Latina? Bueno, en primer lugar, en una revisión que hicimos de los últimos 20 años, pudimos identificar 110 trabajos publicados en la región, de los cuales casi la mitad fueron publicados en los últimos 5 o 6 años, es decir, se ha comenzado a acumular mucho más en los últimos años evidencia sobre este tema. En este mapa lo que se ve es un poco, bueno, cómo están distribuidos en función a los países, y lo que uno de los puntos fundamentales es que se identificó que más de la mitad de los trabajos, más del 60%, fueron realizados con diseños sincrónicos, no longitudinales.
Si tenemos en cuenta el rol relevante que tienen los contextos en el desarrollo autorregulatorio, y por otro lado, la heterogeneidad cultural con respecto a las prácticas de cuidado y a socialización infantil que existen en América Latina, es fundamental y es necesario preguntarnos qué nociones de infancia, qué noción de desarrollo están presentes en la literatura y qué consecuencias tiene esto en el estudio de la pobreza infantil en la región. Bien, ahora la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el grado de cambio de las asociaciones entre pobreza y desarrollo autorregulatorio por intervención? Y en términos generales, lo que los resultados de distintos estudios de intervención sugieren es que, por una parte, es posible modificar en distintos niveles de análisis evaluado esto, o sea, tanto a nivel de desempeño como de los recursos neurales que están involucrados en el desempeño autorregulatorio, en poblaciones infantiles que están en contextos de pobreza a través de diferentes estrategias de intervención, que pueden incluir programas multimodulares, intervenciones que involucren a padres e hijos, es decir, a dos generaciones, o que involucren prácticas de crianza, o se articulen a currículums escolares, o sean estrategias de entrenamiento individuales. La evidencia en este sentido se ha ido acumulando y también sostiene la importancia y la necesidad de que en las intervenciones se tenga en cuenta la implementación de diseños experimentales para poder profundizar en el análisis y en la evaluación de impacto, que evalúen los mecanismos o que se propongan evaluar los mecanismos por los cuales ese impacto se produjo, que consideren el análisis de diferentes niveles de análisis, de organización o de análisis, que consideren las diferencias individuales en sus diseños, y que puedan considerar también la evaluación de la transferencia, es decir, que evalúen los cambios que se producen, no solo en las tareas en las cuales se realizó la intervención, sino también en otras tareas, como así también en otros dominios. Y en términos generales, el análisis del impacto de la intervención, si bien, como decía, mostraron que en términos generales el impacto es positivo, sin embargo, también permitieron identificar que no todos los impactos, que no toda la población se beneficia por igual, que existen diferencias en los impactos en función a qué programa se implementa, en los niveles de análisis, incluso puede verificarse impacto en un nivel de análisis y no así en otro, de acuerdo a las características individuales de la población y a los contextos en los cuales se implementaron las estrategias de intervención. Entonces, a modo de síntesis, los resultados del área de estudio de intervenciones sugieren, por una parte, que es posible realizar modificaciones en el desempeño y en los recursos neurales de población infantil de contextos de pobreza por implementación de diferentes estrategias. Por otra parte, en general, los tamaños de efectos de las intervenciones suelen ser moderada a baja, y que no todos los participantes se benefician por igual. Asimismo, existe evidencia de que el impacto de intervenciones en diferentes edades se puede dar incluso hasta los 10 años. Y que esta evidencia, en este sentido, lo que no permite es sostener, o al menos cuestiona, ¿no?, lo que tiene que ver con la atribución de la irreversibilidad del impacto de la pobreza en el desarrollo autorregulatorio, si bien se sostiene que es importante intervenir en etapas tempranas, sin negligir o sin olvidar que se puede intervenir, o la importancia de intervenir en etapas posteriores, en donde habría un potencial de cambio por intervención. Como para cerrar, bueno, con este panorama general de lo que tiene que ver con el estudio de estos temas en los últimos años, bueno, algunos de los desafíos y de las direcciones futuras involucrarían al menos a estos 4 grandes áreas. Por una parte, lo que sería importante es destacar la necesidad de explorar las interdependencias en el contexto de fenómenos que se expresan en diferentes niveles de organización. Que esto permite identificar cuáles son los mecanismos de impacto de la pobreza, pero también cuáles son los mecanismos de impacto de cambio a través de las intervenciones. Por otro lado, también contribuir con la visibilización, la posibilidad de identificar el rol de las diferencias individuales y de contextuales que caracterizan a las variaciones de las trayectorias autorregulatorias, y en este sentido sería fundamental resaltar y tener una mayor consideración del rol que puede tener el contexto y la cultura. También, en tercer lugar, sería importante que estudios futuros puedan hacer el esfuerzo de implementar diseños longitudinales, como también considerar instrumentos de evaluación diversos, que incluyan, por ejemplo, medidas más ecológicas de la autorregulación, y que los abordajes analíticos también intenten superar algunas de las limitaciones respecto a tamaños muestrales y consideración de diferentes niveles de análisis que permitan considerar la complejidad de estos fenómenos. Por último, también es importante, o sería importante en el área, ampliar la conceptualización de las privaciones y ampliar el análisis de la pobreza, considerando las formas en que las poblaciones infantiles, y los adolescentes también, obviamente, cómo viven estos diferentes contextos. Esto implica
contemplar los indicadores, otros indicadores, además de los clásicos indicadores de ingreso y de nivel socioeconómico, que tengan en cuenta información específica de las experiencias de los contextos de desarrollo. Obviamente que esto evidencia la necesidad de reflexionar y analizar qué nociones de infancia, como decía antes, ¿no? Qué nociones de infancia y de desarrollo estamos sosteniendo, que en muchos casos podrían implicar proponer un desarrollo más fijo, más universal, poco dinámico y variable. Y esto también implica la importancia y la necesidad de abordajes interdisciplinarios, que involucren no solo a psicólogos, educadores, economistas y neurocientíficos, sino también que involucren a los propios actores sociales y las voces de los niños y las niñas. Y obviamente como punto final, la posibilidad y el esfuerzo de que todo esto pueda contribuir al diseño de intervenciones que se orientan a la promoción del desarrollo autorregulatorio. Bueno, obviamente son muchos los desafíos, queda todavía mucho por aprender y por aprender a partir de expandir un poco los focos o las perspectivas de investigación en el área, así que, bueno, dicho esto, agradezco la atención y espero que podamos intercambiar ideas y preguntas en el espacio de discusión. Así que, bueno, muchas gracias.